Sentar. Amén. Que el Señor bendiga. Esta última canción es la que traigo yo hoy para predicar. Enséñame a andar en justicia y en verdad. Amén. Entonces, bueno, pues gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar con vosotros y ver, bueno, que estáis firmes en el Señor y es tremendo, ¿no? Porque para estar uno firme tiene uno que guerrear también, ¿verdad? Todo no está hecho. Tenemos en esta vida y hay una carrera por delante y se nos atraviesa con gigantes y cosas que hay que vencer, ¿no? Pero qué bueno, hermano, que en el Señor tenemos victoria cada día. Amén. Es nuestra fortaleza, es nuestro punto de auxilio en las tribulaciones, es nuestro gozo, ¿verdad? Nuestra alegría es todo para nosotros. Y eso, por su misericordia estamos. Amén. Así que vamos a compartir este versículo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la canción, que queremos más, queremos ser un perfume, ¿no? Derramado de tus pies con nuestro hecho. Amén. Y queremos y anhelamos y deseamos. O sea que la predicación viene para ustedes. Y para mí, ¿no? Antes, ¿no? Para mí antes, ¿no? Viene para todos, ¿verdad? Yo me meto también. Así, algo pasa aquí. Estará con este, ¿no? Romanos 8, capítulo 8. Después a lo mejor no voy a esperar que todo busquemos el texto, porque tengo muchos textos. Me gusta predicar con la palabra, verán, yo creo que Miguel Puyol también, ¿no? Con la palabra de Dios, la pura palabra de Dios, ¿no? Y lo bueno es predicar con la suma de la palabra, no quedarnos en un lado, ¿verdad? Es todo, toda la palabra, ¿no? La suma de toda la palabra, cuando nosotros la recibimos en el corazón, que entonces cuando tenemos un entendimiento verdadero de lo que es Dios, amén. Si nos ponemos en un lado y lo otro no es toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra, ¿no? Así que quería eso, cuando estuve en casa digo, mira, que os voy a dar este texto porque es importante, ¿no? La suma de su palabra. Es verdad, amén. La resta, mentira. Si nos ponemos una resta y nos ponemos ahí, entonces la suma, amén. Los conceptos se entienden mejor con la suma de la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó. ¿Para qué? ¿El motivo para qué era? Pues para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? ¿Y para qué? Otro motivo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito de los muertos, hemos escuchado ahora. Amén. Y como somos hermanos, si Él resucitó, pues nosotros también. Amén. El modelo, Cristo, ¿verdad? Entonces, nos ha predestinado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es como el alfarero, ¿verdad? Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En griego significa hacer, fabricar, formar de nosotros la imagen de Cristo. Nos cogió para que la imagen de Cristo fuera formada en nosotros. Nosotros aquí ocupamos el lugar de barro. Y las manos de Dios, pues el que va trabajando en nuestra vida. Amén. Y de eso se trata hoy, hermano. De que el Señor haga su obra completa en cada uno de nosotros. Amén. El que comenzó la obra, la acabará. Habrá tiempo, hermano, de paro, tiempo de dureza, donde Dios no pueda trabajar, pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Solamente tenemos que pedirle perdón, porque muchas veces le resistimos. Y Él vuelve a empezar. Amén. Tenemos un Dios de misericordia, hermano. Más alta que los cielos, ¿verdad? Amén. Tremendo. Nueva es cada mañana. Y nueva es significa que se olvida la de ayer. No te dice, Señor, te ruego que me ayude en esto. Pero si ya yo ayer te escuché y tuve misericordia de ti, ¿cómo voy a tenerla hoy? Sí, otra vez. Nueva es cada mañana su misericordia. Amén. Así que nos tenemos que animar, hermano. Si no estamos conformes como estamos, podemos dar hoy, bueno, un paso tremendo. ¿En qué? En abandonarnos a las manos de Dios. Y escuchar la palabra, hermano. Y lo que el Señor nos diga, practicarlo. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
Qué importante hacer lo que el Señor nos dice. Y muchas veces hacer eso cuesta trabajo, porque va muchas veces, parece que va contra nosotros. No, es a favor nuestra. Dios quiere que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Y cualquiera que nos vea, pues digo, mira, este es un hijo de Dios. Amén. Es el barro en sus manos, ¿verdad? Él nos escogió para esto, para formarnos. El modelo, nosotros somos el barro, el modelo es Cristo. Amén. Nosotros no decidimos la forma que vamos a tener, lo decide Dios. Muchas veces queremos parecernos aquí, allí. El modelo es Cristo, hermano. A donde tenemos nosotros que mirar nuestra vida es a Cristo y ser como Él. Por muy buena persona que sea, por muy bella persona que sea, por muy poderosa, nunca poner la vista en nadie para asemejarse a ellos, sino a Cristo. Amén. En Cristo. Porque Dios está trabajando con nosotros. Y si miramos hacia otro lado, hacia otro lugar, va a ser difícil que Dios pueda trabajar en nosotros. Porque hay una resistencia. Nosotros mismos nos resistimos. No nos dejamos que el Señor pues nos mordea. Y para mordear con sus manos, como muchas veces aprieta, hay pruebas, hay lucha. Pero, hermano, ahí está Dios trabajando. Todas las cosas nos ayudan bien. Amén. Menos el pecado. Harto. Ahí apunto yo. Todas las cosas nos ayudan bien, menos el pecado. ¿Vale? Hay que apuntar bien. El modelo no cambia. Ni Dios lo abandona. Hasta que Dios cumpla su meta, ¿verdad? El hacernos conforme a la imagen de su Hijo. El primogénito, para que nosotros seamos, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Cristo no es el primogénito de uno del mundo, de un ladrón o de un borracho. No puede decir tú eres mi hermano. Hay una obra que hace en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, amén. Nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una nueva mente, nos ha dado un nuevo espíritu, y ahí comenzó la obra, el Señor con nosotros. Y a partir de ahí no somos perfectos. Ya Dios no ha acabado la obra. Dios prosigue haciendo su obra. Vamos creciendo, ¿verdad?, a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Entonces hay una labor que Dios hace y quiere hacer. Y no terminará, hermano. Yo no quiero que termine. A mí me queda mucho. Todavía. Bueno, yo creo que me moriré y no llegaré. Pero yo prosigo al blanco. Yo prosigo adelante. Porque parecerse a Jesús es lo mejor que hay en esta vida. Amén. Lo mejor, lo más maravilloso. Pablo da testimonio, ¿verdad?, de esto que estamos hablando, ¿no? En Filipenses capítulo 3, versículo 12 hacia adelante. Y dice así: no que la haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. No es perfecto. Dice, yo no soy perfecto. No lo he alcanzado ya. Pero una cosa hago, ¿verdad? Prosigo hacia adelante. Y a ver si logro agarrar aquello por lo que Dios me agarró. O sea, Cristo nos agarró, nos cautivó, ¿verdad? Y ahora somos suyos. Y Pablo dice, lo mismo que tú me has cogido, me has cautivado, así quiero yo hacer lo que tú quieres, ser como tú. Amén. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa algo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Nosotros podemos decir, no soy perfecto. Pablo lo dijo, yo lo digo. Yo creo que todos lo diremos. Amén. No somos perfectos, no lo somos, cometemos muchos fallos. Quisiera ser mejor, tener este cuerpo de muerte, que no nos ayuda a hacer la voluntad del Padre muchas veces. Pero, Señor, yo prosigo hacia adelante. Una cosa, algo. Voy a olvidar, hoy me voy a plantear olvidar todo lo que queda atrás. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Podemos valorar. Pero yo me extiendo hacia adelante ahora. Amén. Y con la palabra de Dios, quiero que Dios actúe en mi vida. Y que me deje, como estoy estancado ahí, que no veo que mi figura se parezca mucho, parece que hay un tiempo donde estamos ahí parados, ¿no? Que bueno es que el Señor, bueno, en este día, bueno, por medio de la palabra y viendo nuestro corazón el Señor y la actitud que tenemos delante de la palabra, el Señor en su misericordia nos diga, venga,
ahí estoy yo para ustedes dar un empujón, para que ustedes se parezcáis más a mi Hijo. Amén. Amén. Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esto habla Pablo y le dice a los Gálatas, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Tela, dolores de parto yo creo que es el dolor más peor que hay. Bueno, es más fuerte, ¿no? Yo creo que sí. Ustedes lo sabéis, nosotros no sabemos nada. Pero eso es tremendo, ¿no? Dice, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso lo dice ¿quién? Los pastores. ¿Quién lo dice? Pablo. ¿Quién lo digo? Yo también. Y lo digo para mí, ¿no? Aunque lo digo, pero lo digo para mí primero. Amén. Porque yo lo necesito. Pero qué bueno, hermano, de que no somos perfectos. Todavía Cristo no estaba formado. Tengo dolores. Y eso a los pastores causa dolores. De que ve que siempre está ahí, que no cambia, al contrario, que va para atrás, se parece más al mundo que a su hijo. Entonces, bueno, son dolores, ¿no? Pero, hermano, el Señor es bueno y grande es su misericordia, ¿verdad? ¿Qué actitud debemos de tener nosotros en las manos de Dios? Como barro, ¿qué actitud debemos de tener? Bueno, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Son 4 puntos, ¿verdad? Son 3, es decir, dice, 1, no os conforméis a este ciclo. Para ser formados, no podemos, no os conforméis a este ciclo. Que este ciclo no te deforma, que te habla de Dios. Amén. Segundo, transformaos. Nos tenemos que transformar, hermano. Ponemos nuestra parte y Dios pone la suya. Amén. No se trata de nosotros solos, no estamos solos. Nosotros ponemos nuestra parte y Dios la suya. Pero aquí dice Pablo, transformado. Amén. Pero Dios está ahí. ¿Vale? No es que uno pueda. Muchas veces yo quisiera transformarme en mí mismo, no puedo. Yo quisiera ser mejor, para ser más, andar como es, pensar como es, caminar como es, sufrir como es, ganar las almas como es, predicar como es, sanar como es. Pero nos lo dice a nosotros, sino transformado. Y hay un medio para transformarnos. Ahí es donde vamos a apuntar nosotros, ¿no? Por medio, y cuando dice medio, es un medio. ¿De qué? De transformarnos. Por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Amén? Amén. Hay un medio. Hay 2 medios, pero ahora empezamos por este y después terminaremos con el otro. ¿Amén? Por la mente. La mente es mala. Lo que tenga aquí es lo que vive. Yo estuve, antes de convertirme, era una persona que estaba enfermo mental. Muy malo. Me daba chocolazo a la pared, bueno, estaba con pastillas, con psiquiatra, no me ponía bien. Cada día mi mente se estaba distorsionando porque tenía ataque epiléptico. Bueno, fue tremendo, ¿no? En aquel tiempo donde Miguel Puyol era mi pastor y me invitaron a la iglesia, ¿verdad? Le pegaba a mi mujer, le pegaba a la gente. Bueno, tremendo, vamos, fatal. Iba por la calle haciendo tonterías. Tenía que dejar trabajo porque era un gigante, así un gigante. Pero el Señor fue bueno. Y yo lo digo con la intención de enseñar de que lo que hay en la mente es lo que uno vive. ¿Amén? Amén. Si en la mente nuestra está la palabra de Dios, vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Si en la mente nuestra están las cosas del mundo, vamos a vivir conforme al mundo, ¿verdad? Y el Señor me sanó, es de lo que quiero decir, ¿vale? Me sanó. Fui allí a la iglesia, fui para reírme de todo, allí iba a formarla una buena, pero qué bueno es que aquel día estaban cantando, yo me convertí en cantando, no me en la predicación, no, porque yo no podía atender, yo estaba muy mal mentalmente, pero en las canciones. Y había una canción que decía que Cristo derramó su sangre por mí. Cuando yo me di cuenta, ay, Dios mío, que Cristo ha derramado su sangre por mí, que Cristo ha derramado su sangre por mí. Y en ese momento volaba yo. Me miraba hasta los pies, no empezaba en mi cuerpo. Bueno, ahí nací de nuevo. El Señor limpió mis pecados y me sanó. Yo salí por la puerta diferente, un hombre nuevo. Nací de nuevo, como dice la palabra, ¿no? Y cambió mi mente. Vino el Espíritu Santo a mi vida y ya gobernaba en mi vida el Espíritu de Dios y la palabra también, después, ¿no? Entonces, la mente, hermano, es un campo de batalla, ¿verdad? Yo vivía así, pero en un segundo
vivía conforme un hijo de Dios. ¿Eso cómo puede ser? Eso no puede ser. Esto se tarda años y años en cambiar la mente de la persona. Seguida. Amén. Os lo digo, hermano, porque el poder de Dios es grande. Amén. Y si disponemos nuestro corazón para alcanzar aquello por lo que fuimos alcanzados por Cristo, Dios actuará poderosamente. La actitud del corazón es vital para con Dios, hermano. Es lo primero. No podemos estar ahí como distraídos. Bueno, a ver. No, hermano. Las cosas de Dios son muy importantes, son vitales. Amén. Y vivir en el mundo, hermano, yo no quiero. Como yo vivía, yo quiero vivir como vivo ahora, ¿no? Y mejorar mi vida. Porque yo sé que tengo que mejorar. Yo no soy perfecto. Entonces, prosigo a blanco, olvido lo de atrás. Y hay que ajustar cuenta. Y qué bueno que ajustemos hoy cuenta. ¿Cómo estoy? Así. ¿Qué me perjudica? ¿Qué estoy haciendo más? ¿Qué no? Voy hoy a esa cuenta. Olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. ¿Amén? Y que sea valiente, hermano. Los valientes son los que conquistan. Los valientes son los que son renovados y transformados a la imagen de su Hijo. Y si hay que dejar lo que fuera dejar, el Señor me ayudará. Amén. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Punto 1, porque era 3 puntos. 1, no os conforméis a este siglo. 2, transformaos. 3, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 4, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Punto 1, no os conforméis a este siglo. Que este siglo, que este mundo no te deforma, hermano. Ya tú eres diferente, has nacido de nuevo. Eres un hijo de Dios. Amén. Por eso dice la palabra que salgamos de este mundo perverso, que no tengamos esa comunión con ellos. No es porque no vamos a ser como los testigos de Jehová, que no. Tenemos que estar en el mundo. Señor Padre, no te pido que lo quites del mundo, que lo guardes. No estoy exagerando, pero sí que tengamos cuidado con aquellas personas que no nos convienen, que no se convierten porque le hablamos y sí que nos están atrayendo a las redes suyas. Hay que tener cuidado. Muchas veces creemos que somos muy fuertes y no lo somos. Vienen tentaciones. ¿Qué significa en griego koiné? Que fue en el lenguaje en que fue escrito. Dice, es un imperativo, prohibición continua de que no nos dejemos morder por el mundo. Hay que resistir, ¿verdad? Que no nos cambie la forma de pensar ni de vivir. No sigan tomando, no seguir tomando la forma del mundo, ¿vale? Si te está formando el mundo porque te estás dando cuenta, es no seguir, ¿verdad? No conformarse significa no siga, párate, Dice, la figura del mundo es el patrón, la moda, la corriente, que intenta darnos forma. O sea, el ambiente, la forma de vivir las personas, los padrones que hay, bueno, etcétera, etcétera. Y yo me quedo asustado, ¿no? Como de antes, cuando había un aborto, la gente se ponía las manos, ay, Dios mío, ay. Casi lloraban las personas, un aborto, hay que matar al hijo, ay. Y ahora miles, millones, y lo ven bien. Eso es tremendo. Ha sido arrastrado, hermano, por el mundo. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que estar frenados. Amén. Porque eso es un pecado de muerte. Y el juicio de Dios viene sobre esas personas. La homosexualidad, exactamente igual. Tenemos que ser firmes en el Señor, hermano. Que este mundo no nos dé forma. No aceptar esas cosas. No os conforméis. Hay que romper el paradigma. Amén. El mundo tiene un paradigma. Nosotros tenemos otro paradigma. Nosotros tenemos el paradigma del reino de los cielos. Ellos tienen el paradigma del mundo, malo y perverso. ¿Vale? Transformado. Cambiar la forma interior. Significa, los deseos engañosos, hay que combatirlos. Son deseos que prometen vida, pero producen ruina. Guardaos de los deseos del mundo, ¿verdad? Empieza con el engaño en la mente. Y dicen muchas personas, ser libre es vivir sin límite. No sé lo que hago. Soy fuerte y no pasa nada. Incluso pecan y dicen, no pasa nada. Incluso muchos cristianos que he escuchado yo, no pasa nada. Estamos en la gracia, está equivocados. La suma de su palabra
es la verdad. Amén. La suma, no este texto solo, o que tú lo interpretas de tu manera, es la suma de la palabra, es la verdad. Y cuando sumamos la palabra hacemos un potaje tremendo. Cuando te falta el azar, por mucha buena cosa que hagas, no gusta. Tiene que tener todos los ingredientes. Y para entender las cosas de Dios tenemos que tener toda la palabra de Dios. Amén. Pero el pecado siembra una semilla en el corazón. Al principio parece pequeña, no duele, no hace ruido. Pero con el tiempo la semilla germina. El deseo crece, el hábito se fortalece y termina dominando tu corazón, mi corazón. Hay que tener mucho cuidado, bueno, el pecado hay que rechazarlo. Tenemos lucha contra el pecado, hermano, hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Hay que luchar contra el pecado, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Porque si yo peco continuamente, ya no me parezco a Jesús. Sin pecado, ¿es verdad? Sin pecado. Y eso significa sin injusticia. Como estamos cantando, en justicia y en verdad. Entonces, la injusticia no está creada para nosotros, eso es el mundo, el diablo es el que la creó, ¿verdad? Entonces ocurre el engaño, ¿no? Lo que parecía libertad se vuelve esclavitud, lo que parecía control se vuelve dominio, lo que parecía vida produce ruina. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. No podemos estar, hermanos, en el Señor y estar haciendo las cosas del mundo, ¿verdad? El Señor, lo que vamos a cegar es eso. Si nos arrepentimos, gloria a Dios, empieza de nuevo. Tener un Dios, hermanos, por eso que las misericordias de Dios son preciosas. Predicar de las misericordias de Dios, bueno, yo todavía no las predico, pero se me está viniendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque son nuevas oportunidades que el Señor da cada día, cada mañana es nueva. Amén. Hemos visto que no nos conformemos a este siglo, hay que rechazarlo, ¿verdad? Sino lo contrario, transformado. Sino transformado. Y transformado significa metamorfosis. Cuando Pablo estuvo escribiendo esta carta, le dijo, sino transformado. ¿Y sabe lo que estaba diciendo? De gusano a mariposa. No seáis gusano, sé mejor una mariposa. Amén. El gusano del mundo, la mariposa es angélica, de Dios. Amén. Entonces, qué importante es de que esta palabra conlleva, pues, este sentido, esta verdad tan grande que está detrás. Si no la miramos bien a fondo, cosa nos pasará leyendo. Pero qué bueno es que nos paremos de vez en cuando en la palabra, hermano. Hay hay palabras que son preciosas. Bueno, yo tengo una que está en arameo, en griego, le das tú a la palabra, ¡pum!, y te sale lo que significa si no lo entiende bien. Y uno va adquiriendo un sentido, ¿no?, amplio de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? La metamorfosis del reino de los cielos, ¿verdad? Estamos nosotros ahora en la metamorfosis. Éramos gusanos, después hemos estado en un tiempo de crisálida. Crisálida es el capullo cuando ese animalito lo hace, y ahí se desintegra por completo. Eso es tremendo, ¿eh? Investigado científicamente y dice que desintegra todo. Es como si fuera podrido, ¿no? Bueno, podrido no, pero se desintegra. Y después empieza a formarse otra vez de nuevo y sale una mariposa. Tremendo. No es igual el gusano que la mariposa. De belleza, de tremendo colorido, de volar, cuando el otro que se está arrastrando todo el tiempo, ¿me entiendes? Es un estado muy diferente. Y nos dice el Señor que nos convertamos, que nos transformemos, que nos transformemos, que tengamos metamorfosis, que Dios nos transforme a la imagen de su Hijo. Amén. Que dejemos de ser gusanos y dejarnos transformar para ser como Cristo, que es la mariposa. Amén. Un poquito así por encima, para que entendamos algo, ¿no? Así es la vida espiritual, de creyente a la semejanza de Cristo. Para eso nos ha cogido Dios, para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Pero para eso hay que hacer una transformación. Amén. Una crisálida.
Es donde hay una renovación, un cambio de mente, un cambio, y ahí estamos. Qué bueno está en ese tiempo de crisálida donde Dios trabaje con nosotros y vaya desapareciendo el gusano y vaya apareciendo la mariposa. Amén. Y qué bueno que salgamos de la mariposa a volar. Amén. Que no estemos ahí medio, no, sino que volemos, hermano. Amén. Y que vean las personas la imagen de Cristo en nosotros. No solamente en la cara, porque también la cara cambia. Que yo lo sé. La cara cambia también, hermano. Pero qué bueno es que la imagen de Cristo en las acciones, en el carácter, en la forma de ser, en todo, nos parezcamos. Amén. Ese es el deseo de Dios, más profundo de Dios. Y para eso nos ha cogido, para que seamos conformes a la imagen de Dios. No es que estemos ya perfectos, pero proseguimos hacia adelante. Porque, sí, el Señor me transformó, claro, pero yo quiero seguir. Bueno, hay cosas en la carne, el viejo hombre que está por ahí arreguinchado, digo, fuera de aquí. ¿No? Dice, ¿qué dice? Dice, despojado del viejo hombre. ¿Qué quiere? Que lo tenemos encima. Despojarte es que vamos a quitarte una chaqueta y tirarla, ¿no? Y muchas veces está el hombre viejo ahí que no nos deja. Pero que es importante que lo hagamos, ¿no? Dice, una transformación de dentro hacia afuera, un cambio interior que se manifiesta en nuestras acciones. Dios va cambiando nuestra apariencia, va cambiando la apariencia, el carácter, la conducta, para que sea como la de Cristo. Amén. Metamorfosis del reino. Es un proceso de día a día. Pablo lo dice, de día a día. Amén. Todos los días tenemos que ser transformados. Todos los días tiene que ocurrir algo en nuestra vida. Todos los días tenemos que vencer algo en nuestra vida. Amén. Qué bueno, hermano. Y eso ocurre, bueno, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos escuchando la palabra, cuando estamos orando. Ya lo veremos. Amén. Son los medios para ser transformados. Primera de Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mariposa. Las cosas viejas pasaron, el gusano pasó, y todas son hechas nuevas. Amén. No hay una diferencia del hombre antiguo. Es nuevo todo. Amén. No nos parecemos en nada al hombre que cautivó a Cristo en la cruz del Calvario. Porque el Señor murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para salvarnos, para perdonarnos. Amén. Y una vez que viene el perdón, en Juan capítulo 3, lo que pasa es que no quiero alargarme, capítulo 3, versículo del 13 hacia adelante, habla un poco de esto, ¿no? De cómo a Nicodemo, ¿verdad?, le dice, en verdad te digo, si no naces de nuevo no verás el reino del cielo. Si no naces de agua y de espíritu, no entrará en el reino del cielo. Y lo llevó a la cruz. Igual que la serpiente fue levantada en el desierto, así igual es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, en Cristo crucificado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ahí derramó el Señor su sangre. Y nos dio el Espíritu Santo, y ya tenemos, por medio del Espíritu, podemos ver y entender las cosas de Dios. El Señor ha hecho cosas tremendas, hermano, con nosotros. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de qué? Proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? ¿Ves? Lo mismo que hemos un poquito hablado, ¿no? 3 pasos para convertirnos mariposas. 3 pasos. Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está siempre a lo alto nuestra. Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos y engaños de este mundo. Segundo, y renovado en el espíritu de vuestra mente. Renovar, quitar lo viejo, renovar nuestros pensamientos en la palabra de Dios, porque donde mejor se renueva es en la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y tenemos que ser renovados en la verdad. Entonces, es otro medio, ¿verdad? Renovado en el espíritu de vuestra mente. Y vestido de nuevo hombre. Amén. El gusano
Está en la crisálida y cuando sale está revestido de un nuevo, un nuevo ente, un nuevo animal. Es totalmente diferente, no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Y si nosotros miramos y tenemos cosas antiguas, dirá, harto, tengo que transformarme, ¿amén? Tengo que entrar en la crisálida, me tengo que deshacer y adquirir. Y Dios me va a revestir de su hijo, ¿amén? Me va a poner las alas, me va a poner, bueno, tremenda. Las mariposas son preciosas, es un milagro de Dios, hermano, eso es tremendo. Como un animal, que es un gusano, que es repelente, a una mariposa tan preciosa. Los colores, es la mano de Dios, es que eso es imposible que un animal, es tremendo, ¿no? Los dibujos todos coinciden, bueno, uno de una forma, otro de otro color, es tremendo. Y así quiere vernos Dios, ¿no? Diferente, maravilloso, amén. Y que la gloria de Dios se vea en nuestra vida, amén. Y para que se vea la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que Cristo en nosotros, se tiene que ver, amén. Cristo en nosotros, hermano. Que la gente vea a Cristo, que no vean el hombre antiguo, y diga, vaya, los cristianos esto, es un gusano. Que diga, qué obra más grande y más preciosa el Señor ha hecho con ellos. Amén. Es la forma de ganar al mundo, hermano. Los hechos, la forma de vivir, la forma de andar. Eso es lo que atrae a las personas del mundo. Y aparte, el amor que tenemos. Amén. Con ellos. Que Dios nos lo ha dado, es un regalo. No tenemos nada nuestro. Todo lo que me ha dado, te lo doy. Amén. Amén. Hemos visto no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Amén. Transformados por medio de la renovación. Transformados por medio de la crisálida. Amén. La renovación es la crisálida. Ahí es donde ocurre el milagro de transformarse. Amén. Y yo quiero ser transformado cada día más. Amén. Hay dos medios. Y más, y otro más. Pero bueno, dos. Hay dos medios importantísimos y vitales que lo vamos a ver hoy, ¿no? Dice, la renovación es el medio de transformación. Sin renovar, no hay transformación. Una casa, si quieres transformarla, que sea casi diferente, que tendrá que quitar un tabique que no te gusta, tiene que quitar la puerta, tiene que quitar, y eso es renovar. ¿Amén? Renovar el tabique, renovar la puerta por otra, y ir cambiando, ¿no? Pues esa renovación, sin esa renovación, si no hay una renovación, no hay transformación. No se va a parecer nunca una jamás a Cristo. Tiene que ocurrir, pues, la renovación de la mente y también la renovación del espíritu interior. No solamente esto por fuera, sino también por dentro. Son dos cosas. Te daré una mente nueva, ¿y qué dice? Y un corazón nuevo, para que se parezca a mí. ¿Amén o no? Y un espíritu, el Espíritu Santo. Con eso, hermano, ya somos parecidos a Cristo. Pero tenemos que crecer. ¿Amén? Y qué bueno que hoy concibamos esto, hermano, porque va a ser de mucha bendición para ustedes como ha sido para mí. Y yo me tengo que renovar, lo confieso. Pero qué bueno es que puedo. Lo malo que no pudiera, pero podemos. Por el poder de Dios y la misericordia de Dios. Sin la crisálida no hay metamorfosis. Así también la vida espiritual. Aunque tenemos el Espíritu de Cristo, para ser transformados a su imagen es necesario renovarnos. Amén. La crisálida, el capullito, ¿verdad? Espiritual, representa muerte del yo. La muerte del yo. Muchas veces está ahí el yo antiguo y lo hacemos todo para mí y yo, para que me vean, para que yo no sé qué. Así es muy difícil que una persona se pueda parecer a Cristo. Muy difícil. Es el centro del mundo, el ombligo del mundo. Olvídate. Eres gusano todavía. Hay que renovarse. Tiene que entrar en la crisálida. Te tiene que descomponer. Y muchas veces cuesta trabajo, hermano. Hay tan cosas tan arriesgadas en nuestra vida antigua que parecía que ya no la teníamos, que estaba todo vencido y de pronto empieza a salir. Y entonces tenemos que hacer algo para que eso, bueno, sea exterminado. Eso sea, bueno, pues quitado del medio. Y es la crisálida. Renovar, renovación de la mente, renovación del espíritu, del alma. Amén. Muerte del yo, renovación interior profunda.
Solo así ocurre la verdadera transformación, de día en día, hasta reflejar a Cristo en mi vida. Amén. De día a día, hermano. Necesitamos todos los días que Dios haga algo. Mira, cuando estamos nosotros, por ejemplo, dando el testimonio, cuando tú estás dando el testimonio y predicando a Cristo, es que el Señor te llena del Espíritu, es tremendamente. Está volando, ¿a que sí? A mí solo no me ocurre, yo creo que a todos los que estamos aquí. Estamos en la alabanza, más feliz que nunca. Amén. Porque la presencia de Dios está ahí. Y nos está el Señor renovando nuestro interior. Amén. La palabra es puesta. Cuando salimos, estamos contentos y felices porque Dios renova mi mente. Amén. Ahora nos parecemos un poquito más. Hoy vamos a dar un estirón. Amén. Amén. Segunda de Corintios 5:7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cuando un paradigma domina la mente, impide la renovación espiritual. No necesito. Estoy bien. Ya tú no vas a crecer en el Señor. Jamás. No podrás. Ese paradigma, esa forma de ver, esa forma de pensar, impide que la palabra entre en tu corazón. Impide que la verdad llegue al corazón tuyo y se apropie de tu corazón. Amén. Y necesitamos que la verdad de Dios, la palabra de Dios, llegue al centro de nuestro corazón. Hijo mío, dice la palabra de Dios, está atento a mis palabras. Inclina tu oído. Guarda los dichos de tu boca en el centro, de mi boca en el centro de tu corazón, porque son medicina. Amén. Y son vida. Así es la palabra, hermano. Pero si tenemos una actitud negativa, Dios no va a hacer nada. No va a hacer nada, te morirás de pena. Y se arrastrará uno como gusano. Qué pena. Cuando hay una forma de transformarse, Dios da salida para la persona que no crece. Dios da salida para la persona que está rebelde. Y lo importante es escuchar. Amén. Escuchar lo que dice la palabra, con el corazón, hermano. Es muy importante. No solamente la mente. Llega aquí, pero de aquí tiene que pasar para abajo. Amén. Es como dice la palabra, una espada de doble filo, que penetra el cuerpo entero. La coyuntura, los tuétanos, la palabra va trasladando. Y en que tú crees que no, está haciendo efecto. Tú tranquilo, no te preocupes, verás cómo viene. El milagro de la transformación. Porque muchas veces hasta no creemos eso. Escucha tranquilo. Y el Señor va penetrando la palabra y discierne los pensamientos y la intención. Te dice cómo está por dentro. Amén. La palabra es maravillosa, hermano. Y tenemos un ayudante ahí, que es la palabra de Dios, que nos opera el corazón. Bisturí. Nos quita lo malo y pone lo bueno. Amén. Hay dos medios de renovación. Amén. Dos medios. En la cristiandad ocurren dos cosas. Dos medios de renovación. Uno, la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Como hemos estado hablando. No conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación. Por medio. ¿Medio qué es? Un medio. ¿Y el medio cuál es? Renovar nuestra mente. Amén. Hay un medio. El medio es renovar la mente. ¿Vale? Cuando dice, todas las palabras, hermanos, son importantes en la Biblia. La palabra en, tela marinera. La palabra medio, tela marinera. La palabra para, el motivo, pues también. Y tenemos que leer la palabra lenta, buscando ahí a ver que Dios me hable. Amén. Es la intención que tenemos que tener cuando leemos la palabra. Esperando que Dios me hable. Pues tú lo lees así para aprender. Aprenderás muchas cosas, pero no llegará al corazón. Que es importante la actitud del corazón. Amén. Para ser renovado. La renovación de vuestro entendimiento, uno. Y el otro es el interior, no obstante, se renueva cada día. Amén. La mente y el corazón. La renovación, punto uno, la renovación de nuestro entendimiento. Dice en 2 de Corintios 3, 14 y 17, dice, pero el entendimiento de ellos hacen votos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, le queda un mismo velo no descubierto, el cual por Cristo
he quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque donde está el Espíritu, cuando uno se convierte, Dios le da el Espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Entonces, libertad que ya entendemos, hermano, la palabra de Dios. Y al entenderla, la palabra de Dios, pues nos beneficia. El que no entiende, no le beneficia. Y dice que los judíos, mientras que leían a Moisés, del Antiguo Testamento, dice que no lo entendía, no lo entiende. Pero cuando se convierte a Cristo, el velo que tiene se le quitará. Porque donde está el Espíritu Santo, habla de nosotros, allí hay libertad. Y el Señor nos ha dado libertad para entender. Amén. Por eso dice, el que no nazca de nuevo no verá, no entenderá. Pero el Espíritu Santo es el que nos bendice, hermano. Y tenemos oportunidad ahora de que, como podemos entender, de renovarnos la palabra. Amén. Como entendemos por el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender las cosas de Dios, al leerlas, es como si lo estuviéramos viendo en 3D. No así, nada más, un dibujo, sino en 3D. Y el Espíritu Santo, pues, lo que hace es comunicarnos en el corazón por las cosas de Dios. Amén. Y al comunicarnos con eso se va transformando. Porque Dios, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y la palabra de Dios actúa poderosamente en nuestra vida. Es milagrosa, es poderosa. Es una semilla que se siembra en el corazón y empieza a germinar. Amén. Amén. Podemos renovar nuestra mente. Amén. ¿Por qué? Por medio de la palabra. No por medio de lo que me diga, no. Por medio de la palabra de Dios. Por medio del pastor que predica. Amén. De vuestro pastor. No fiarse mucho de los otros pastores. De tu pastor sí. Así ha sido mi pastor. Y es mi pastor todavía. Ahí está. Él puso unos fundamentos preciosos en mi vida, hermano. Y aquí estoy, hasta el día de hoy. Amén. Lo importante que son los cimientos de la palabra de Dios, hermano. Amén. Renovación de los paradigmas. Significa literalmente un modelo, un patrón que determina cómo interpretamos la realidad. Se forma por la familia, formado por la familia, por la educación que hayamos tenido, por la cultura, por la sociedad, por la experiencia, por alguien que te haya enseñado algo que no es. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes esos conceptos, tú tienes eso en tu corazón y ahí lo vives y cuando viene a la palabra dice harto, y viene a la palabra viva, la verdad, pero uno casi lo rechaza. Entonces, el paradigma que tiene uno y rechazar la palabra es un paradigma falso. Eso hay que quitarlo del medio. Eso no puede existir en la vida de uno, de un cristiano. El engaño, porque eso es el engaño. Entonces, hay que recibir la palabra, hermano. No hay nada mejor que recibir la palabra de Dios, porque es medicina y porque es vida para nosotros. Amén. Ese modelo mental funciona como una gafa. Yo me pongo una gafa verde, lo veo todo de verde. Me la pongo azul, lo veo todo azul. Pero cuando me pongo una como esta, veo la realidad, lo que es. Amén. Y hay que quitarse todas esas gafas que tengamos en nuestra vida y ponernos las gafas transparentes. O sea, que veamos en realidad lo que yo veo es lo que veo. No puedo decir, no, que todos son verdes. Mira, tiene la cara verde, pero tiene la gafa verde. ¿Entiendes? Entonces, los paradigmas es eso, ¿no? Es otro color, es otra forma de vivir, es otra estructura de la vida de uno, enseñada, bueno, por diferentes cosas, ¿no? Pero eso hay que, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, ¿no?, que está en la mente, bueno, renovarlo, ¿no? Por eso la Escritura enseña, no permita que la mentalidad de este siglo te dé forma desde fuera, porque Dios quiere hacerlo desde dentro. Amén. Por fuera hay cosas en este mundo, pero Dios trabaja desde dentro para afuera. Amén. Lo otro nos va a transformar en gusanos. La palabra de Dios que va al corazón nos transforma por dentro. Y lo que va a salir es la imagen de Cristo. Amén. Transformados desde adentro, renovando vuestra mente. ¿Hasta qué? Hasta que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Por el Espíritu Santo tenemos la mente de Cristo. Una mente abierta, una mente que
que entendemos las cosas de Dios. Amén. Un águila fue criada en un gallinero. Una paradoja. Un águila fue criada en un gallinero. Creció creyendo que era gallina. Claro, el pollito desde chiquitito, reunido con toda el águila, reunido con todos los pollitos, era igual. Mi madre la gallina. Y creció creyendo que era gallina. Un día, un naturalista la vio y dijo: esto es un águila, esto no es una gallina, esto es un águila, ¿no? Y dice que la azortó desde una montaña la azortó. Era grande y estaba allí, vivía como una gallina. Y la azortó, ¿no? De una montaña. Al principio tenía miedo, pero después abrió las alas y descubrió que podía volar. Amén. Muchas veces nos acostumbramos a vivir en un lugar donde todo está con un engaño tremendo y nos creemos que no, tú no eres de ahí, ¿eh? Tú eres un hijo de Dios, tú no eres un gusano, tú eres una mariposa. Amén. Tú eres con la figura de Cristo. No somos del mundo, hermano. Ya nos ha sacado Dios del mundo. Amén. Y nos ha transformado a la imagen de su Hijo. Que tenemos que crecer. Amén. Pablo dijo: no soy perfecto. Digo, yo también lo digo. Y yo creo que todos lo diremos, ¿no? Destruyendo los paradigmas engañosos a través de la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa convencer, demostrar la verdad, reprochar la mentira. Nos da certeza de la verdad. Eso significa, pues, redarguir, en griego koine. Amén. Entonces, es útil la palabra de Dios para corregir y para instruir en justicia. Amén. O sea que la palabra de Dios es un milagro para con nosotros. Es la pastilla que nos sana, hermano. Por decir algo, la pastilla que nos sana todos los días. Y es nuestro alimento. Es como una antorcha en la oscuridad. Amén. Encendida, que alumbra en medio de la oscuridad. Bueno, es tantas cosas, pero no vamos a desviarnos. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que la palabra de Dios nos perfecciona. Amén. Hace que Cristo sea formado en nosotros. Amén. ¿Perfecto qué significa? Dice, no soy perfecto, pero dice que la palabra de Dios nos hace perfecto. No vamos a llegar, a lo mejor, hace como es, pero vamos creciendo. Amén. El interior, otro medio. El interior, renovar nuestro interior, hermano. De día en día, como dice Pablo, ¿no? Por el Espíritu Santo tenemos libertad para renovar la mente y también nuestro interior. En 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Todos nosotros, no unos cuantos, todos nosotros mirando el rostro del Señor, ¿creemos que podemos ver el rostro de Dios? Sí, oscuramente, no claramente. Podemos notar la presencia de Dios. Cuando estamos alabando, notamos la presencia de Dios. Incluso podemos decir: mira qué bello el Señor, mira qué maravilloso el Señor. Y nos causa gozo. Amén. Entonces, la presencia de Dios no se ve con nuestros ojos, con nuestros 5 sentidos naturales, se ve con el sentido espiritual, a través del Espíritu, que nos lo comunica nuestro espíritu. Hay una relación espiritual entre nosotros y Dios. No se entiende con esto ni con los ojos, ¿verdad? Es con nuestros ojos espirituales que tenemos, que Dios nos ha dado. Por medio de Él entendemos, comprendemos y sabemos quién es Él, al cual amáis sin haberle visto. Amén. Pero lo vemos espiritualmente. Amén. Que nadie nos quite, hermano, las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Y por qué? ¿Tú lo ves acaso? Pues sí, espiritualmente sí. Amén. Su presencia. Amén. Que está con nosotros cada día. Y ahí es donde nosotros somos transformados, hermano. Mirando nosotros a cara descubierta como en un espejo, pero no de ahora. El espejo que dice era del tiempo de los romanos, en aquel tiempo. El tiempo, bueno, sería primero de siglo. Y no había espejo, no había cristal. Pero sí que bruñían el bronce,
Y lo bruñía, y se veía la gente así un poquito la figura de... Pues así vemos nosotros al Señor. Dice, nosotros mirando al Señor a cara descubierta, como en un espejo, ¿eh? Dice que somos transformados, mirando al Señor somos transformados de gloria en gloria. La gloria nuestra, ¿cuál es? Mirar el rostro del Señor, amén. Disfrutar de la presencia de Dios, que es lo mismo. ¿Y eso qué es? Gloria, y de gloria en gloria. ¿Y qué dice? Somos transformados. ¿Y transformado qué significa? De gusano a mariposa, metamorfosis. Y cuando se escribió este texto, que estaba diciendo, metamorfosis espiritual. Tu alma, tu corazón es renovado. ¿Amén? Amén. ¿A través de qué? De la presencia de Dios. De gloria en gloria. O sea, no vamos a jugar con Dios, pero sí que Dios lo hace. Amén. Cuando estamos reunidos, cuando estamos orando, y estamos disfrutando de la presencia de Dios y no nos damos cuenta que interiormente Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Estamos pasando de un estado a otro. Es la crisálida. Ahí es donde ocurre la crisálida, en esa transformación, que te deshace, que el hombre viejo se va quedando atrás y el nuevo. ¿Qué dice el Señor? Orad sin cesar. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Cristo no tentó, Cristo no pecó. Y si nosotros oramos sin cesar, Cristo se está formando en nosotros. Y no vamos a pecar. Fuera de aquí. Trapo asqueroso. Pero sí, esta palabra a mí, es la primera vez que me impactó, trapo asqueroso, fuera. Lo pone la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Orad sin cesar, dice el Señor, para que no caigáis en tentación. Si oramos sin cesar todos los días, que lo mejor que podemos hacer por la mañana, no vamos a caer. Y si tú tienes un pecado que te domina y que te da palo y que te convierte en un gusano y te está arrastrando, ora. Ora. Verás cómo tú vences. ¿Seguro? Lo digo por experiencia. Ora. Aparecerá la figura de Cristo en ti y no pecarás. Amén. De día en día. Amén. En Éxodo, ¿qué le aconteció a Moisés? Que su rostro resplandecía cuando estaba con Dios. Éxodo 34, 29, 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que su rostro resplandecía. No lo sabía. Muchas veces nosotros estamos con Dios y no lo sabemos, pero nuestro rostro cambia. Y las personas se dan cuenta. Amén. No lo sabemos, porque es tan natural. Las cosas de Dios son tan preciosas, pero que cambian. Si cambia el interior, se ven al exterior. Amén. ¿Y por qué venía con el rostro resplandeciente? Porque Dios es resplandeciente. Cristo se le apareció a Pablo y dice que fue como una luz que le cegó le quemó a la niña de los ojos. Fue tremendo, ¿no? Y Dios así. Si estamos con Dios, hermano, nuestro rostro va a resplandecer. Amén. Si Él quiere. Dios quiere que no. Pero bueno, por lo menos quiero que crecer en el Señor. Amén. No es que uno busque eso. No vamos a buscar esas cosas, ¿no? Pero qué bueno es que dice, su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, dice, la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿Tú hablas con Dios? Pues ya sabes. Amén. Amén. De gloria en gloria. Amén. Seguro que cuando hablamos con Dios algo ocurre en nuestro interior. Que el gusano se va deshaciendo y va apareciendo la imagen de Cristo. Amén. La mariposa. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Tremendo, ¿no? Así es nuestro Dios, hermano. Y lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento. Si veis ustedes la lectura que yo he dado, amén, con más arriba habla de Moisés. Que Moisés
dice que su rostro resplandecía y se ponía un velo. Pero nosotros no nos ponemos velo, utilizamos de mucha franqueza. Y sigue para adelante y dice este texto de 2 de Corintios 3:18. En 2 de Corintios 3:18 leer la parte antes, y es lo mismo que esta. Si Moisés era transformado a la imagen de Cristo, nosotros pues también. Porque cuando estamos mirando a cara descubierta al Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros mientras que estamos hablando con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para que comprobéis, esta lectura, lo voy a leer ligerito, ¿vale? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo he puesto 3 puntos. Amén. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero, punto 1, tenemos este tesoro en vaso de barro. Amén. Dios resplandeció en nosotros. El Evangelio resplandeció en nosotros. Predicamos el Evangelio. Amén. Y eso es un tesoro. Dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Amén. Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Que estamos a causa de ¿qué? De ese vaso de barro, donde todo el mundo bebe, donde el mundo bebe, porque bebe de nosotros, hermano, el mundo necesita beber de nosotros, que es el agua de vida. Y el agua de vida es la palabra de Dios, el Evangelio. Y si predicamos el Evangelio, va a venir consecuencias. O te dejan de mirar. Aquí no hay ahora mismo persecución, pero si lo hubiera te mataban. Entonces, tenemos esa gloria, hermano, en vaso de barro, el Evangelio, la luz del Evangelio, que ha venido de nosotros y está como vaso de barro. Somos frágiles, somos humanos. Pero, ¿qué dice? Tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia sea de Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Y qué dice? Llevando, en el versículo 10, llevando por todas partes la muerte de Jesús, llevando por todas partes, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Por qué? Lo mataban, la apedreaban, lo azotaban. ¿Le pasó a Jesús? Sí. No nos vamos a parecer nosotros solamente. ¿En qué? En la gloria de que esté en nosotros. Sino que también los sufrimientos. Los sufrimientos es una marca de que la mariposa se está saliendo. ¿De qué? Del capullo. Es una marca, hermano. Nosotros no solamente nos han concedido Dios el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Amén. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Si queremos ser mariposas, tenemos que sufrir. Amén. Todo lo que le acontecía es el primogénito de todos los hermanos. El primogénito. Y si el primogénito sufrió, nosotros también. Si nosotros tenemos la figura de Esco, nosotros también. Pero lo importante es esto, ¿no? Es asumir la suma de su palabra. Muchas veces nos quedamos con parecer no hay. Ay, parecer no hay. Bueno, mi rostro va a resplandecer porque voy a orar. Pues no te va Dios a bendecir por eso. No se juega con Dios, ni se tienta a Dios. Sino de todo corazón, uno, que te acuerdas, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero Señor, no busco que resplandezca mi rostro, que me cambie mi interior. Amén. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. No queremos que, como paloma, parecernos a Cristo, como también nos vamos a parecer a Cristo, que es en el sufrimiento. Amén. Ese es otro punto, que manifiesta que el Señor está con nosotros. Amén. Muchas veces sufrimos, ay Dios mío, y es por el Señor muchas veces, ¿no? Porque damos testimonio, porque somos rectos en el trabajo, o la gente se ríe. Hermano, alégrate de ser tomado por digno de padecer por Cristo. Cuando lo azotaron a Pedro, a Pablo, y eso es lo que salía de su boca. Gracias, Señor, con toda la carne llena, lo que duele la espalda, ¿no? De los latigazos. Gracias, Señor, por haber sido tomado por digno de padecer por Cristo tuyo. Porque ahora me parezco más. Amén. Ahí. No solamente por dentro, sino por fuera, por los latigazos, por las marcas que llevamos, hermano.
Los cristianos tienen que tener marca. Amén. Por honrar a Cristo, por predicar a Cristo, por andar como es, hermano. Y no va a ocurrir. Es lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Y el 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales, otra vez. Amén. Por tanto, ¿vamos a desmayar porque no ocurre eso? No. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. En la presencia de Dios. Amén. Transformando la palabra de Dios, transformando mi mente también. Amén. Porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Amén. Y el último texto, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Que el Señor bendiga, hermano. Amén. 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 Bendiga. Amén.